Ahora sí, 7. Este va a quedar con 7. ¿Sí? El nitrógeno está en el grupo 5A. Va a compartir uno con el oxígeno, y voy a tener que dibujar 4 electrones más. Sí. Así estamos con el grupo 5A. Acá se me va a formar una unión covalente simple. Acá se me va a formar una unión covalente simple. Luego, el nitrógeno llegó a 6. Me faltan 2. Por lo tanto, va a tener que compartir 2 pares de electrones con el nitrógeno con el oxígeno. El oxígeno, sí, ahí queda 8 y 8. Exactamente, acá de nuevo lo mismo. Y tiene una dativa. Y una dativa, exactamente. Acá lo que vamos a tener es una dativa y una dativa. Y ahí el oxígeno completa el octeto. Bien, entonces, lo mismo pasa acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto sería, digamos, armar una estructura como para uno no equivocarse en la estructura de Lewis. Entonces, vos lo que vas a decir es, el calcio se dio 2 electrones. Dibujé 2 corchetes. Cada corchete recibió un electrón. Cada corchete recibió un electrón. Ahora voy a lo de adentro del corchete. Adentro del corchete voy a tener que el oxígeno llegó a 8 electrones. El oxígeno llegó a 8 electrones. Entendí una cosa que sí, está bien. Y ahora, acá vas a tener una covalente doble. ¿Sí? Ahí tenés una covalente doble. Y ahí llegaron los 2 a 8 electrones. Tengo que rehacer un montón de ejercicios. Porque hice de la práctica. Ahora me doy cuenta que tengo que rehacer un montón de ejercicios que hice de la práctica 2 que un poco los tiré como me pareció que iba a hacer y no. Y ahora viendo esto me estoy dando cuenta de que tenía que ¿Estaba mal? Sí, pero bueno, ya está. Bien, bueno. Más práctico. Luego, acordate que también en una covalente lo que vos vas a tener es una fórmula desarrollada. Por lo tanto, vas a tener el calcio con 2 cargas positivas, 2 corchetes con una carga negativa, el nitrógeno covalente doble, dativa y covalente simple con el oxígeno. Entonces tenés 2 iónicas. Vas a tener 2 covalentes simples. No te olvides que tenés 2 corchetes y los corchetes se repiten. O sea que si acá aparece una, lo tenés que multiplicar por 2. Tenés 2 covalentes dobles y 2 covalentes dativas. ¿Sí? Ahí está la estructura de ese compuesto. Te comento, esto es una oxosal. Okay. ¿Sí? Vamos a otro. Suponete que tuvieras el hidróxido de aluminio. ¿Sí? La estructura del hidróxido de aluminio. Esto es un hidróxido. ¿Qué ocurre acá? Acá vos tenés un metal y 3 corchetes. Entonces, la idea es la siguiente. En el centro vas a colocar el metal. En el centro colocas el metal, rodeado de 3 corchetes.
El aluminio está en el grupo 3A. Acá vas a tener que poner el oxígeno de este lado y el hidrógeno acá. Acá vas a tener que poner el oxígeno acá y el hidrógeno ahí. Acá vas a tener que poner el oxígeno acá y el hidrógeno ahí. El aluminio va a ceder un electrón a un oxígeno, a otro oxígeno y a otro oxígeno. Entonces, el oxígeno va a quedar con 7 electrones. ¿Y qué va a pasar? Va a compartir un par de electrones con el hidrógeno y un par de electrones con el hidrógeno. Te va a quedar aluminio con 3 cargas positivas, dibujaste 3 corchetes y adentro del corchete cada uno ganó un electrón. Y luego vas a tener el oxígeno covalente simple con el hidrógeno. Y por último, aluminio con 3 cargas positivas, 3, el oxígeno, rayita, hidrógeno con carga negativa. Y vas a tener 3 iónicas y 3 covalentes simples. ¿Ok? Me gustaría que hagamos la estructura de Lewis de 2 oxoaniones. ¿Qué son los oxoaniones? Esto que está acá. ¿Sí? Esto que está acá. ¿Por qué? Porque eso te lo van a tomar, si te lo toman para trepet. Te dicen, che, hacé la estructura de Lewis o determinar la geometría. Entonces, sí o sí vas a tener que hacer la estructura de Lewis de un oxoanión. Entonces, vamos a ver dos oxoaniones y un catión. Que no es un oxocatión, es un catión que tiene 2 elementos. Vamos a ver el azufre oxígeno 3 con 2 cargas negativas. Vamos a ver el fósforo oxígeno 4 con 3 cargas negativas. Y vamos a ver el nitrógeno hidrógeno 4 con una carga positiva. Sí. Dos oxoaniones, y vamos a tener un catión, un oxocatión sería. No sería un oxocatión, sería un policatión. ¿Sí? Porque tenés hidrógeno. ¿Qué es lo que vas a hacer vos? Vos lo que vas a hacer es, dibujás el corchete, pones 2 cargas negativas. En el centro el azufre, rodeado de 3 oxígenos. Hasta ahí es lo que venimos trabajando hasta ahora. Sí. Ahora, lo que hay que analizar es lo siguiente. Yo acá tengo 2 cargas negativas. Quiere decir que hay 2 oxígenos que van a tener un electrón más. Claro. O sea, el oxígeno es del grupo 6A, es como que estuvieran en el grupo 7A. ¿Sí? Ahí. Y luego vas a arrancar y vas a decir, bueno, esto lo hice bien. Esto lo hice así. Le sumé un electrón a cada oxígeno. Exactamente, muy bien. Si lo hiciste así, está perfecto. Luego, el azufre. El azufre está en el grupo 6A. Va a compartir un par de electrones con estos 2 oxígenos. Por otro lado, dibujé solamente 2 de los 6. Entonces, tengo que dibujar 2 electrones más. Y ahí ya llego a 8. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una dativa para el oxígeno de abajo. Sí. Y ahí completó el octeto del oxígeno de abajo. Yo te dije que cuando el átomo central le sobran pares de electrones, esos los tenés que dibujar. ¿Sí? Entonces, sería la estructura de Lewis sería esta. 2 menos, azufre,
el par de electrones compartidos con el oxígeno, el par de electrones sin compartir, la dativa con el oxígeno, y luego vas a tener una covalente simple con el oxígeno, y ahí estaría la estructura de Lewis. Si te piden la fórmula desarrollada, que la vas a tener que hacer, sería azufre, covalente simple, covalente dativa, covalente simple y un par de electrones sin compartir. Y vas a tener el oxígeno, el oxígeno, el oxígeno y dos cargas negativas. ¿Sí? Vamos a este. Vamos a este. En el centro vamos a dibujar el corchete. Vamos a dibujar el corchete. 3 cargas negativas. En el centro va a estar el fósforo rodeado de 4 oxígenos. Como tiene 3 cargas negativas, va a haber 3 electrones más 1 en cada oxígeno. El que Yo vos tengo una quieras. preguntita. Sí. Sí o sí en el oxígeno. El fósforo no se lo puede agregar. Listo. ¿Cómo vinimos? Fíjate las iónicas covalentes. ¿Cómo veníamos trabajando? Que el metal le cedía los electrones al oxígeno. Estos son electrones que le cedieron un metal. Hubo un metal que te lo cedió. ¿Se entiende? Está bien. ¿Sí? Bien. Entonces, de nuevo vemos que el oxígeno, cada oxígeno de estos que recibieron un electrón, llegaron a 7. ¿Sí? Y el fósforo está en el grupo 5A, perdón, 1, 2, 3 y 2, 5. Ahí voy a tener una covalente simple, otra covalente simple y otra covalente simple. Y el fósforo ya llegó a 8. Por lo tanto, vamos a tener una covalente activa con el oxígeno de arriba, que también va a llegar a 8 electrones. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el corchete, 3 cargas negativas, 3 cargas negativas, el fósforo con los 8 electrones, este oxígeno así, este oxígeno así, este oxígeno así, y el oxígeno de arriba también, con 8 electrones. Por último, el fósforo, dativa, covalente simple, covalente simple, covalente simple, oxígeno, 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 oxígeno. 3 electrones, 3 cargas negativas. Y ahora viene este. Esto te va a indicar que se perdió un electrón. ¿Sí? La carga positiva te indica que se pierde un electrón. ¿Pero quién lo va a perder? ¿Lo va a perder el hidrógeno? No, porque el hidrógeno tiene un solo electrón. Entonces, ¿quién lo va a perder? Lo va a perder el nitrógeno. ¿Sí? Y el nitrógeno está en el grupo 5A. Grupo 5A, o sea que tiene 5 electrones de valencia. Menos 1, te va a quedar 4 electrones de valencia, vas a tener que trabajar. Entonces, vas al corchete, colocas el nitrógeno. Un hidrógeno acá, otro hidrógeno acá, otro hidrógeno acá, otro hidrógeno acá. Esto tiene carga positiva. Cada hidrógeno tiene un electrón de valencia. Y como dijimos que va a trabajar con 4 electrones, vamos a tener 1, 2, 3, 4. Y el hidrógeno llega a 2 y el nitrógeno llega a 8. ¿Sí? Entonces, tenemos corchete, carga positiva. Nitrógeno, simple, 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 simple. Hidrógeno, 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 hidrógeno. Hice la desarrollada primero. Carga positiva, nitrógeno,
un par de electrones, otro par de electrones, otro par de electrones, otro par de electrones, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. ¿Sí? Sí. Bien, bueno. Vamos a ver un poquitito, ahora sí, uniones intermoleculares. Dale. Uniones intermoleculares. Lo primero que hay que entender que todas las uniones intermoleculares se forman a partir de compuestos covalentes. ¿Sí? Se forman a partir de compuestos covalentes. Los compuestos iónicos no forman moléculas, ¿está? Forman iones. Esa es la realidad. Y dijimos que teníamos tres tipos. Pero antes de ver eso, vamos a ver lo que es la polaridad de una molécula. ¿Sí? Por ejemplo, suponete que vos tenés una molécula de hidrógeno 2. Habíamos dicho que el hidrógeno formaba una unión covalente simple con el hidrógeno. Ahora, lo que va a haber que analizar es la electronegatividad de cada elemento. ¿Y qué es la electronegatividad? La electronegatividad es la capacidad, esto es tabla periódica, propiedades periódicas, la capacidad que tiene un elemento de atraer electrones hacia sí mismo. Okay. Vos vas a la tabla periódica y en la tabla periódica hay una tablita que hay. En la tabla periódica, dependiendo de cuál tengas vos, vas a encontrar que acá tenés una serie de valores. ¿Sí? Hay tres numeritos. El primer numerito es la electronegatividad. Y si no tenés esa tabla periódica, en la parte de atrás, hay otras que tienen la parte de atrás y está tabla periódica de electronegatividad. Acá ¿Sí? me la marca, la que tengo, sí. Bien, bueno, me gustaría que me digas cuál es la electronegatividad del hidrógeno. 2,22. No, 20,20, perdón. 2,20. Entonces, la electronegatividad del hidrógeno es 2,20. Quiere decir que este átomo de hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,20 y esto tiene una electronegatividad de 2,20. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad va a ser 2,20 menos 2,20. Esto va a ser 0. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la molécula es no polar. Molécula no polar. Cuando la diferencia de electronegatividad es igual a 0, la molécula es no polar. Ellos hablan, en realidad, de esto. El 2,2 vos lo vas a dibujar como un vector. 2,2. El 2,2 lo vas a dibujar como otro vector, para el otro lado. Esto se llama momento dipolar. Momento dipolar.
Ahora, como el momento dipolar de 1 es igual al momento dipolar de 2, la molécula es no polar. Es lo mismo. Yo trabajo con diferencia de electronegatividad porque me parece, para la gente que no se va a dedicar a la química, algo más simple. ¿Sí? Sí. ¿Está? Bien. Gracias. Vamos a otro caso. Suponete que vos tenés el hidrógeno y el flúor. ¿Sí? Entonces, dijimos en su momento que esto tenés una unión covalente simple. Me dijiste que la electronegatividad del hidrógeno es 2,20. Sí. ¿Cuál es la electronegatividad del flúor? Ya te digo, es 3,98. Qué chiquito que está. 4. Bueno, ¿Sí? 4. 4. Está bien. Bien, entonces, si hacemos la diferencia de electronegatividad, esto va a ser, primero el mayor va, nunca te va a dar electronegatividad negativa. Menos 2,20 te va a dar 1,8. Si la diferencia de electronegatividad te da distinto de 0, esta molécula es polar. Molécula polar. ¿Sí? Ahora, toda molécula polar, la historia es la siguiente. Si hacemos la estructura de Lewis de esa molécula, vamos a ver de que el par de electrones lo teníamos ahí, de la unión. ¿Sí? El par de electrones lo teníamos ahí de la unión. ¿Qué ocurre? Sí. Como el flúor tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno, hace que los electrones estén más cerca del flúor que del hidrógeno. Por lo tanto, la unión sería como de este estilo. Como que lo tenés a los electrones de la unión más cerca del flúor que del hidrógeno. ¿Y eso qué te va a indicar? Eso te va a indicar que vos vas a tener una densidad de carga negativa y una densidad de carga positiva en una molécula. No es un ion, es una molécula. Entonces, ¿qué te va a decir? Que se forma algo que se llama dipolo. Esto es un dipolo. Cuando una molécula es polar, forma un dipolo, que ha de recibir el nombre de dipolo permanente. Dipolo permanente. La molécula no polar también forma un dipolo, aunque uno diga la diferencia electronegatividad ¿no? de 0. El problema es el siguiente. El gas hidrógeno existe en la naturaleza. Y vos no tenés una molécula, vos tenés millones de moléculas que se empiezan a interrelacionar para poder formar el gas hidrógeno. Entonces, tiene que formar un dipolo, ¿sí? Forma un dipolo también. Pero la molécula no polar lo que forma es lo que se llama dipolo transitorio. ¿Sí? Un dipolo transitorio. ¿Por qué transitorio? Porque dura poco en el tiempo. Dipolo permanente porque dura mucho en el tiempo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, ahí ya tenemos el caso de una estructura que tenga dos átomos y dos átomos. Una que es molécula no polar y otra que sea molécula polar. Vamos a ver otros casos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo en una estructura dos átomos diferentes, pero el número de átomos es diferente? Por ejemplo, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, habíamos dicho que teníamos el carbono, una unión covalente doble con el oxígeno, una unión covalente doble con el oxígeno. ¿Sí? Y no, en el átomo central no me sobraban electrones. Entonces, ¿cuál es la electronegatividad del oxígeno? ¿Y cuál es la electronegatividad del carbono? La del carbono es 2,55. Y la del oxígeno 3,44. 44.
quiere decir que tenemos 3,44, quiere decir que tenemos 2,55 y 3,44. Entonces, vamos a hacer la diferencia de electronegatividad entre el átomo de oxígeno y el del carbono, y después la diferencia de electronegatividad entre el átomo de oxígeno y el átomo de carbono. Es decir, 3,44 menos 2,55 va a ser la diferencia de electronegatividad. Sí. Y esto me va a dar 0,89. 89. Bien. 0,89. Está bien. 0,89 acá y 0,89 acá. Y si yo resto esas dos, esto me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, esta molécula es no polar. Está bien. Esta molécula es no polar. Quiere decir que si vos tenés un átomo que está unido a dos átomos iguales y en el centro no te sobran electrones, la molécula es seguramente no polar. ¿Está? Ok. Vamos a otro caso. Vamos al caso del amoníaco, NH3. Habíamos visto ayer que el amoníaco tiene el nitrógeno, una covalente simple con el hidrógeno, otra covalente simple con el hidrógeno y otra covalente simple con el hidrógeno, pero acá le sobraban un par de electrones. Por eso es muy importante dibujar los átomos, los electrones no compartidos en el átomo central. Bueno, acá no tenés que analizar nada de electronegatividad. Ya el solo hecho de tener un par de electrones no compartidos, esto te va a decir que la molécula es polar. Ok, bárbaro. Directamente. Bien. Vamos ahora al último caso y después vamos a analizar casos de polaridad cuando veamos TREPEP. ¿Sí? Porque ahí también hay cuestiones que acá te darían una cosa y con TREPEP te dan la posta. Esa es la historia. Entonces, decimos que, supongamos que tenemos, bueno, ya vimos amoníaco, ya vimos dióxido de carbono, ahora lo que vamos a ver es metano, carbono e hidrógeno 4. El carbono e hidrógeno 4 sería el carbono unido a 4 uniones covalentes simples con el hidrógeno. Habíamos dicho que el hidrógeno, la electronegatividad del hidrógeno es 2,1. La electronegatividad del oxígeno es, o 2,2, perdón, 2,2. Y la del oxígeno, 3,44. 3,44. O sea que la diferencia de electronegatividad nos va a terminar dando 1,24. ¿Qué 1,24? Iba a ser 1,24, 1,24, 1,24 y 1,24. ¿Sí? Quiere decir que lo que tengo a la izquierda y a la derecha me va a dar 0. Quiere decir que lo que tengo arriba y abajo me va a dar 0. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad o el momento dipolar me va a dar 0. Por lo tanto, esta molécula es no polar. ¿Bien? Genial. Bueno. Ya sé que no tiene mucho que ver, pero vamos a acordar en física al equilibrio. Pero bueno, sí. Un poco. En realidad tiene que ver con electrostática. O sea, vos lo que me estás diciendo de equilibrio tiene que ver con con estática. Estática mecánica. Bueno, acá es exactamente lo mismo, nada más que con cargas eléctricas. Está bien. ¿Sí? ¿Está? Así que no estás muy desviado del tema. ¿Sí? Bien. Bien, vamos ahora sí, a ver lo que serían primero las fuerzas de London o fuerzas
Transitoria. Dipolo transitorio. ¿Sí? Bueno, ya te lo dice la palabra misma. Si es dipolo transitorio, lo que vamos a tener se da entre moléculas no polares, son poco intensas, es decir, poseen bajo punto de fusión y bajo punto de ebullición. A ver, dijimos, por ejemplo, el hidrógeno, con el hidrógeno, eso sería una molécula. Acá va a estar unido con otra molécula de hidrógeno con hidrógeno. ¿Sí? La unión entre las dos moléculas, esto que está acá, se llama fuerzas de London. Fuerzas de London. ¿Sí? Otro ejemplo, el dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Ahí tengo una molécula. Que se une a otra molécula. ¿Cuál es esta unión? La fuerza de London. ¿Se entiende? Sí. Bien, vamos a la segunda. La segunda son las uniones o las fuerzas dipolo-dipolo. O dipolo permanente, la palabra misma te lo dice. Las dipolo-dipolo o dipolo permanente. Dipolo-dipolo, dipolo, dipolo o dipolo permanente. Bueno, estas las forman moléculas polares. Se forman con moléculas polares. ¿Sí? Sí. Son más intensas que las London. Son más intensas que las London. Es decir, tienen mayor temperatura de fusión y de ebullición que las London. Bien, ejemplo. Tenemos el amoníaco. El parcito de electrones ahí. Perdón, el amoníaco lo voy a dejar para la que sigue. Voy a tomar el flúor. Hidrógeno, flúor. Hidrógeno, flúor. Ahí tengo una molécula, ahí tengo otra molécula. La unión que está entre medio de las dos es la unión dipolo-dipolo. Es más, vos acá tendrías un dipolo, sí, y acá tendrías otro dipolo. Dipolo. Y fíjate que tenés la carga positiva apuntando al lado negativo. ¿Se entiende? Claro. ¿Sí? Bien. Nos falta ver puentes de hidrógeno. Sí. Puentes de hidrógeno.
Bueno, los puentes de hidrógeno son un caso especial, de las dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo, ¿sí? Son un caso especial. ¿Qué se da? ¿Qué se da cuando el hidrógeno está unido al flúor o al nitrógeno o al oxígeno? Sí. Por ejemplo, acá tenés un claro ejemplo de puente de hidrógeno. Además de ser dipolo-dipolo, es puente de hidrógeno. ¿Sí? Y si es un caso especial de dipolo-dipolo, se da con moléculas polares. Ahora, ¿qué característica tienen? Son más intensas que las anteriores. Ok. O sea, son más intensas tanto que la London como la dipolo-dipolo. Polipolo. Quiere decir que tienen mayor temperatura de fusión y de ebullición que las anteriores. ¿Sí? Son más intensas que las anteriores, tienen mayor temperatura de fusión y ebullición que las London y las dipolo-dipolo. Ejemplo, el amoníaco, ya te di un ejemplo ahí también. El amoníaco, que era una molécula polar y está unida el nitrógeno con el hidrógeno. ¿Sí? Ahí tenés una molécula. Luego vas a tener el nitrógeno con el hidrógeno también y el hidrógeno. Y ahí tenés otra molécula. Y acá vas a tener dipolo-dipolo. Hay que llamarlas así, dipolo-dipolo. Puente de hidrógeno. ¿Porque está el hidrógeno con el hidrógeno? Claro, con el nitrógeno, unido con el nitrógeno. ¿Sí? No, pero digo, porque tipo ves que ahí están los más cercanos es el hidrógeno con el electrohidrógeno. Por eso No, digo, no, sí. no, 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 no. Es dipolo-dipolo porque es una molécula polar. Le Sí, sobra un par de electrones. Y por último, es puente de hidrógeno porque el nitrógeno está unido al hidrógeno. ah, ok. ¿Sí? Por eso es. Otra molécula que tiene puente de hidrógeno es la molécula de agua, H2O. Sí. ¿Por qué? Porque vos vas a tener, mirá, tenés el oxígeno en el centro, los dos átomos de hidrógeno, el oxígeno tiene 6 electrones, el hidrógeno tiene un solo electrón. Ujú. ¿Y qué ocurre acá? Acá yo tengo el hidrógeno con una unión covalente simple con el oxígeno, dos pares de electrones sin compartir y otra unión covalente simple. Esta molécula es polar. Sí. ¿Por qué? Porque tiene dos pares de electrones. Entonces, si es una molécula polar, es dipolo-dipolo. Y encima de eso es puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tenés oxígeno con hidrógeno. ¿Se entiende? Ese es otro ejemplo más de puente de hidrógeno. Está bien. Ahora, ¿cómo te lo pueden tomar ellos a vos todo esto? Te pueden decir, identificar tipo de polaridad, Mm. o te, Sí, ahí pueden por. decir, o te pueden decir lo siguiente. Vamos a poner ordenamiento creciente de
temperatura de ebullición y fusión. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con el aumento de la polaridad o diferencia de electronegatividad. Y vas a tener con menor temperatura de ebullición y fusión las London. Luego le va a seguir las dipolo-dipolo. Luego le va a seguir las puentes de hidrógeno. Y las más polares que existen son las iónicas, porque ya directamente se separan en iones. ¿Sí? Ese es el orden que tenés que seguir vos de ordenamiento creciente, temperatura de ebullición y fusión. ¿Ok? Ahora, hay algunos ejercicios que lo pueden tomar o no lo pueden tomar, yo te lo voy a explicar igual. ¿Qué sería el siguiente? Por ejemplo, ordena en forma creciente, según la temperatura de ebullición de A. Y te pone una... Está bien. Y te pone, por ejemplo, SH2, y te ponen, por ejemplo, agua, y te ponen, por ejemplo, selenio, hidrógeno 2. Sí. ¿Sí? Bueno, Ya. todas tienen la misma estructura. Todas tienen la misma estructura. Van a tener el azufre, el par de electrones, hidrógeno e hidrógeno, el oxígeno, lo acabamos de ver, al agua, el oxígeno, con el par de electrones, hidrógeno e hidrógeno, y esta también, el selenio, con el par de electrones, porque todos están en el grupo 6A, hidrógeno e hidrógeno. Sí. Por lo tanto, todas las moléculas son polares, todas son polares. Esta es polar, esta es polar, esta es polar, pero la única que cumple con con puente de hidrógeno es el agua. Agua. ¿Por qué? Sí. Porque tiene oxígeno con hidrógeno. Entonces, esta va a ser puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Y las otras dos son moléculas polares, son dipolo-dipolo. 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 ¿Sí? Entonces, a ver, dijimos que las puentes de hidrógeno son más intensas que las dos anteriores. ¿Qué quiere decir esto entonces? Esa es la última. Esta es la que va a tener mayor temperatura. Sí. ¿Sí? Esta va a ser la de mayor temperatura. Entonces le vamos a poner 3. Mayor temperatura. ¿Sí? Porque es un ordenamiento creciente. Ahora, viene a analizar estas dos. Y estas dos se analizan de esta manera. Vos vas a ir a la tabla periódica y vas a buscar el azufre, que está en el grupo 6A. En el periodo 2 tenés el oxígeno. En el periodo 3 tenés el azufre. En el periodo 4 tenés el selenio. Sí. En la tabla periódica, hablar de período, te indica niveles de energía, configuración electrónica, niveles de energía. A ver, ¿qué quiere decir niveles de energía? Acá vos vas a tener 3 niveles de energía y acá vas a tener 4 niveles de energía. ¿Sí? 4 niveles de energía. Evidentemente, el radio atómico crece hacia abajo. Sí. Radio atómico.
Como el radio atómico crece hacia el selenio, la fuerza que vas a tener para separar la molécula de selenio e hidrógeno va a ser mucho mayor por el tamaño del radio atómico, ¿sí? O sea, el selenio va a tener 4 niveles de energía, el azufre va a tener 3 niveles de energía. Separar 2 moléculas de selenio e hidrógeno va a ser mucho más fuerte la unión entre ellas que esta unión entre azufre e hidrógeno. ¿Se entiende? Entre 2 moléculas. Por lo tanto, el número 2 es el selenio e hidrógeno y el número 1 es el sulfuro de hidrógeno que tenemos ahí. ¿Está? Y como esto tenés varios casos, ¿sí? Posiblemente haya algún ejercicio donde te aparezca esto. ¿Está? Bien. Yo pensaba que era al revés, porque viste que yo había visto que la energía de primera ionización es mayor cuando más alto es, más a la derecha. No, pero la energía de ionización tiene que ver justamente con ionización. Esto no es ionización. Esto es uniones intermoleculares, por lo tanto está relacionado con el radio atómico. Cuanto más grande es el átomo central o los átomos que están a la periferia, por ejemplo, suponete que vos tuvieras carbono, cloro, 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 carbono, bromo, bromo, bromo y bromo. El átomo central es el mismo. El átomo central es el mismo. Los átomos de la periferia son diferentes. Entonces, vos vas al grupo 7A. El grupo 7A vos tenés en el periodo 2 el flúor, en el periodo 3 el cloro, en el periodo 4 el bromo. Entonces, ¿quién va a tener mayor temperatura de ebullición o fusión? Este de acá. Está bien. ¿Se entiende? Ese va a ser el que tenga mayor temperatura de ebullición o fusión. Porque la estructura del bromo es mucho más grande que la del cloro. Por lo tanto, al ser más grande, tenés que darle más energía para poder romper esa estructura de unión intermolecular y ni hablar de unión interatómica. ¿Está? Claro, está bien, entendí. Es distinta la relación. Está bien. Ahora, me está faltando darte las propiedades físicas de las uniones covalentes. Cierto. Y después te voy a dar la propiedad física o las propiedades físicas de las uniones metálicas. Propiedades físicas de las uniones covalentes. Primero, poseen menor temperatura de fusión y ebullición, que las iónicas. Eso ya lo vimos. Sí. Moléculas polares, disueltas, disueltas en agua, conducen la electricidad. Pero solamente lo hacen disueltas en agua, no lo hacen de otra manera. ¿Sí? No conducen en estado líquido o sólido. ¿Sí? Siguiente, moléculas no polares no conducen la electricidad de ninguna forma. No conducen la electricidad
De ninguna manera. Bien, moléculas no polares no conducen la electricidad de ninguna manera. Está bien. Siguiente, a ver, moléculas polares tienen alta, no conduce la electricidad, de todo sólido. Listo, esas serían las propiedades físicas de las uniones covalentes. O sea, las que te pueden llegar a tomar. Luego, vamos a ver la siguiente propiedad, que es común a covalentes iónicas. Ok. Compuestos polares, estamos hablando de moléculas polares o iones, o sea, iónicas, se disuelven en solventes polares. Por ejemplo, un solvente polar sería el agua. Otro solvente polar sería el alcohol etílico. ¿Sí? Sí. Compuestos no polares. Compuestos no polares. O sea, moléculas no polares. Compuestos no polares, o sea, moléculas no polares, se disuelven en solventes no polares. Y ejemplos de solventes no polares tenés el tetracloruro de carbono, que lo había hecho la estructura Lewis por acá, la nafta, el aguarrás, etc. Por eso cuando vos pintás con una pintura el aceite, vos no lavás el pincel con agua, vos lo tenés que lavar con aguarrás. ¿Por qué? Porque si no, estás queriendo disolver algo no polar en algo polar. ¿Se entiende? Y no se puede. El agua y el aceite no son compatibles. Esa es la razón por la cual el agua y el aceite no se mezclan. ¿Por qué? Porque justamente el agua es un compuesto polar y el aceite es no polar. Son lípidos y son compuestos no polares. ¿Se entiende? Bien, ahora vamos a las uniones metálicas. Propiedades de las uniones metálicas. Metálicas. Las uniones metálicas poseen temperatura, poseen la mayor temperatura de ebullición y fusión de todas las uniones. Está bien. De todas las uniones. O sea, más que la iónica, más que la covalente. Luego, son buenos conductores. Son buenos conductores en agua y en estado sólido. Y por último, son buenos conductores del calor. Okay. ¿Sí? Ahí tenés 3 propiedades. Bueno, 5 minutitos y voy a arrancar con TREPEP. Buenísimo. ¿Sí? Y mañana terminamos con TREPEP y terminamos con uniones. ¿Te diste cuenta que uniones sí. es larguísimo? Es largo, sí.
Es largo. Bueno. Entonces, vamos a arrancar con TREPEP y vamos a empezar diciendo que TREPEP es la teoría de repulsión de enlaces de valencia. Teoría de repulsión de enlaces de valencia. Eso es TREPEP. Está bien. Ahí está, TREPEP. Ah, claro. ¿Bien? O Sí, sea, ahí está, de ahí TREPEP. viene, sí, de ahí viene, exactamente. Son las iniciales de esas palabras. Ahora, vamos a tener lo que se llaman los postulados de la TREPEP. Primer postulado. Toda unión covalente simple, doble, triple o dativa para TREPEP solo es covalente simple. A ver, ¿qué quiere decir esto? Si vos, por ejemplo, tenés el dióxido de carbono con dos uniones covalente doble, esto es Lewis. Para TREPEP va a ser simplemente el carbono con las dos uniones covalentes simples. A ver, covalente simple porque en realidad son electrones compartidos. Par de electrones compartidos. Par de electrones compartidos. Segundo postulado de la TREPEP te dice las uniones formadas por los pares de electrones compartidos se ordenan de forma tal que haya la mínima repulsión entre ellas. A ver, este sería un ejemplo, por ejemplo. A ver, porque uno puede decir, a ver, ¿por qué el dióxido de carbono no forma una estructura de este estilo? ¿Sí? Claro. ¿O por qué no forma una estructura que sea, por ejemplo, así? ¿Qué sé yo? No sé, así. Podría Sí, formar de eso manera. también. Bueno, pero justamente la mínima repulsión que va a haber es esta que está acá. Sí. Esa forma, ¿te das cuenta? Entonces, esto no existe. Sí existe esto que está acá. Y así vamos a ver cada una de las formas de la geometría molecular. Okay. Y por último, tercer postulado, el tercer y último postulado, es el siguiente. Hay otro postulado más, pero para mí son los más importantes esto. Bueno. Todo par de electrones no compartidos generan una máxima repulsión entre los pares
de electrones compartidos. ¿Qué quiere decir esto? Viste que yo te dije a vos, hay que dibujar en el átomo central, hay que dibujar los electrones no compartidos. ¿Por qué? Porque justamente nos va a servir para TREPER, dije también. ¿Qué va a querer decir eso? Si yo tengo el amoníaco con ese par de electrones y con los 3 hidrógenos, lo que va a ocurrir es que este par de electrones van a empujar y va a haber un ángulo de enlace menor. ¿Se entiende? Sí, lo van a empujar y lo va a cerrar un poquitito. Eso no se ve perfecto en TREPER. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Bien? Bueno, mañana, Joaquín, nos vemos de nuevo. Dale, por favor. Sí, mañana nos vemos 5:30 de nuevo. Dale. 5:30 sí, viene y el sábado y domingo hacemos 2 horas. Mejor todavía. Dale. Bien. Dale. Bueno, sí, campeón, te veo mañana. Dale. Yo te decía que yo creo que si terminamos el primer cuatrimestre, el primer cuatrimestre, los temas del primer parcial, ahí ya más o menos vengo viendo. Así que... Bueno, yo lo que quiero es terminar TREPER, porque TREPER seguro te lo van a tomar, uniones intermoleculares te lo van a tomar. Viste que hicimos, te hice a propósito la de las iónicas, de los 3 iones, te lo hice a propósito porque justamente lo vamos a usar para TREPER, ¿sí? Buenísimo. Y lo que vamos a arrancar el sábado es con magnitudes atómico-moleculares. Sí. Y de ahí nos vamos a meter velozmente en soluciones y en gases. Y ahí llamamos a las 6. Excelente. ¿Entendés? Por lo menos llegar a tratar de ver algo en lo posible. Sí. Vos sabés lo que entra cada tema. O sea, que yo me digo... Claro, viste. O sea, yo te lo voy a dar muy rápido a magnitudes, porque quiero detenerme en soluciones y en gases. Y eso también se aplica en reacciones químicas, ¿entendés? Entonces, por lo menos que llegues lo mejor armado. Lo mejor posible por el tiempo. Equilibrio químico no lo vas a ver, nomenclatura no lo vas a ver. No, ya lo sé. Ácidos nomenclatura, perdóname que te diga, pero me centraría en estudiar nomenclatura de ácidos, hidróxidos y sales. Los óxidos... Eso lo voy a estudiar para la 2 porque eso me lo meten en muchos ejercicios. O sea, ahí yo con Google voy a googlear cada cosa y ahí voy más o menos dándome en la cabeza. Está bien, sí, no me imagino que harás eso, sí. Equilibrio químico y equilibrio ácido-base te lo voy a deber porque no llego. No hay problema, no, yo es imposible. Desde el principio sabía. Bueno, nos vemos mañana 5:30, dale. Un beso grande, chau. Chau.